La realización de la Cátedra Héctor Abad Gómez es un aporte universitario a la formación para la paz y la convivencia y el fortalecimiento de la democracia, una apuesta que desde el 2006 comenzó a desarrollarse en la universidad. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio de la Cátedra de Formación Ciudadana Héctor Abad Gómez. Este año, desde el mes de marzo, se dio nuevamente inicio a este programa, que es posible gracias al liderazgo de la Facultad de Medicina y la Facultad Nacional de Salud Pública, en articulación con la Vicerrectoría de Extensión y con el apoyo de la Corporación Héctor Abad Gómez, que ratifican su compromiso con la ética y la formación humanista a partir de la memoria y las enseñanzas del maestro, médico, salubrista, político y activista por los derechos humanos Héctor Abad Gómez. Este programa de formación ciudadana ha materializado su propósito de aportar a la construcción de civilidad a través del fortalecimiento del debate público e ilustrado sobre la realidad nacional en temas de interés social y cultural. Esta nueva sesión se hace en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Salubrista, efeméride que se realiza desde el 2018 cada 25 de agosto, fecha en la que con profunda tristeza recordamos el fatídico hecho que acabó con la vida de Héctor Abad Gómez, pero también la resiliencia de su mensaje que aún resuena en nuestra memoria. En honor a la vida y a la obra de nuestro maestro fundador, hoy conmemoramos este día y estamos orgullosos de saber que su legado permanece, se fortalece y se multiplica a través de la labor de miles de salubristas que se forman en nuestras aulas y replican sus enseñanzas en pos de la construcción colectiva para la salud pública. El compromiso con la formación ciudadana no se materializa no solo durante este día, sino toda la Semana del Salubrista, que acabamos de vivir mediante una agenda académica y cultural dedicada a generar reflexiones sobre la salud pública y la celebración de los 50 años de nuestra revista Facultad Nacional de Salud Pública. Antes de comenzar con esta actividad, queremos invitarles a ponerse de pie para entonar el himno de nuestra alma mater. Un himno que está inspirado por los recuerdos y emociones que produce este símbolo musical, en el que, como universidad, emprendimos un viaje que conectó nuestros campus en las distintas regiones de Antioquia. Más de 100 músicos, integrantes de distintas agrupaciones sinfónicas, el Club de Estudiantes Cantores y los ensambles vocales de la universidad fueron sumando a esta emocionante aventura. Nos ponemos de pie, por favor. Somos la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, la voz de la universidad. Y a esta hora seguimos recorriendo las subregiones de Antioquia, acompañados de esta melodía que nos une alrededor del espíritu universitario y nuestra alma mater. ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad! ¡Viva la universidad!
Pueden sentarse. Saludamos de manera muy especial a las personas que nos acompañan a través de la transmisión vía Facebook Live por el canal de la Facultad Nacional de Salud Pública. Esta fecha especial nos convoca en torno a la vida y obra de nuestro maestro Héctor Abad Gómez. Hoy contamos con la fortuna de recibir a su familia en este recinto. Invitamos a la señora Clara Abad, hija del maestro y directora de la Corporación Héctor Abad Gómez, con quien trabajamos en equipo para la realización de este espacio para su saludo. Buenas tardes. Gracias. Les expreso un especial saludo a todos los asistentes y personas conectadas a esta cátedra, a la vicerrectora, al decano de la Facultad de Medicina, al decano de la Facultad de Salud Pública, al doctor Hernán Mira y a nuestra conferencista invitada, la profesora Eliana Martínez Herrera. Para mí es un honor estar aquí hoy en representación de la familia Abad Faciolince. Sabemos que se conmemora el Día Nacional del Salubrista para exaltar la importante labor que todos los salubristas realizan por nuestra salud y bienestar, y que además el Consejo de Facultad otorga una distinción especial a las instituciones o personas que se destacan por su alto compromiso por el desarrollo de la salud pública, con la cual se enaltece el legado que nos dejó Héctor Abad Gómez. Por esta razón y por la calidad de salubrista de nuestra invitada a esta cátedra de formación ciudadana, he considerado apropiado leer y compartir con ustedes algo breve que decía mi papá. Un salubrista debe ser, un salubrista debe ser un profesional polivalente, cuya preparación debe ser universal y, como es medicina social, tendrá que ver con la antropología y especialmente con la política. El médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe. Esta afirmación, en palabras de Hernando Echeverry, podría interpretarse así. Héctor Abad Gómez, profesor y líder de la salud pública en este país, participó activamente en política precisamente porque comprendía que el problema de la salud pública era un problema político. Consideraba que la salud pública era una disciplina fundamentalmente humana, no simplemente económica o técnica o científica, que la salud pública futura debería conservar las tradiciones médicas de los grandes científicos, técnicos y humanistas del pasado y del presente, sin pretender desconocerles sus méritos. Esta visión integral y humanística de la salud pública es la que vivió y nos enseñó mi papá, quien vivió en el ejercicio del salubrismo y en la salud pública en general, quien vio una oportunidad única para ser mejores ciudadanos. Mi papá hizo de la salud pública la orientación de su vida y así lo expresaba. comillas. La salud pública ha sido la línea directriz que me ha permitido darle un sentido unitario a la vida, encontrar dentro de la diversidad de mis actividades, afinaciones y vivencias una dirección, una tendencia, un estilo que no ha permitido que mi personalidad se desintegre en inútil diletantismo o en peligroso escepticismo. Para mí, la salud pública, más que una fría materia de estudio o una simple actividad profesional, ha sido una meta salvadora de la cual se han encaminado todos mis pasos
y la cual me ha permitido conservar la confianza en mí mismo en una vida llena de vicisitudes y de cambios. A la salud pública le he dedicado lo mejor de mi vida. Tras la futura. Agradecemos a la doctora Clara por sus palabras. Invitamos también a nuestro decano, el profesor Edwin Rolando González Marulanda, para dar un mensaje de bienvenida. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos y para todas. En especial saludo al decano de la Facultad de Medicina, el profesor Pablo Patiño, a la doctora Clara Abad, hija del maestro, que nos acompaña, coordinadora además de la Corporación Héctor Abad Gómez, al profesor Hernán Mira, coordinador académico de esta cátedra y alma y espíritu y nervio de esta cátedra desde hace muchos años, al señor delegado del ministro de Salud. Nos llena de orgullo tener aquí además a nuestro egresado Edison Betancourt, calidad de delegado del ministro de Salud, al profesor Eduardo Guerrero, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, y a nuestra profesora Eliana Martínez, quien tiene a cargo hoy esta importante tarea. Celebrar la cátedra Héctor Abad Gómez. Siempre también damos un saludo muy especial a los estudiantes del colegio Héctor Abad Gómez, que también hoy nos acompañan. Contarles que esta iniciativa de la cátedra, como ya lo hemos repetido en otras oportunidades, se retoma felizmente este año después de un receso importante también de pandemia, y hay que decir por el esfuerzo del decano actual de la Facultad de Medicina, por nuestra facultad, con la intención de mantener el espíritu de la cátedra, que tiene que ver con la formación ciudadana, con la formación de ciudadanía y de presentarle a la población, a la sociedad, temas de relevancia. Y en particular esta semana pues estamos muy complacidos de que junto con el equipo de la cátedra pues tengamos esta actividad en el marco de la Semana Salubrista. Entonces tiene para nosotros un sentido especial presentar esta temática en la Semana Salubrista, pues por lo que representa la figura del maestro y por lo que representa la temática que con la Asociación Nacional de Salud Pública pues se viene trabajando, y es el de la paz, el cambio climático y la salud pública, que es el tema de esta cátedra. Comentar que pues para nosotros tiene todo el sentido y nos llena de alegría esta cátedra por lo que significa el legado del maestro, porque nos permite también cada año, y aunque todavía nos causa mucho dolor y son dolores que tal vez nunca desaparecen, sino que se transmutan, pues aprovechamos cada año para recordar esa época difícil y este asesinato, y transformarlo en esperanza a través de recordar el legado del maestro, que es lo que podemos hacer en este caso, pero también recordar que como sociedad tenemos un desafío muy grande, y esto nos lo ha recordado la Comisión de la Verdad, y a partir de tantos años de guerra y de tantos muertos, el asunto de insistir en tramitar nuestras diferencias de una manera pacífica, sin eliminar al otro, a la otra, sin eliminar al que piensa diferente. Y eso hoy pues nos puede parecer muy obvio, pero pues estamos aquí frente al ejemplo de que no siempre ha sido obvio y que todavía nos queda mucho trabajo por delante. Convivir con la diferencia, tramitar las diferencias, por supuesto no es nada fácil, pero como sociedad tenemos ese desafío, y la Comisión de la Verdad nos lo recuerda en su informe final.
Sin más, celebrar y agradecer la presencia de todos ustedes, contarles que después de esta cátedra vamos a tener un momento solemne de exaltación de méritos Héctor Abad Gómez, y al final de la tarde vamos a cerrar con un concierto por la vida y por la paz, y esperamos que nos acompañen en toda la jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, decano. Queremos presentar un saludo del señor rector John Jairo Arboleda Céspedes, quien hace presencia en este espacio a través de un video. Un saludo muy especial para todos los asistentes a la Semana del Salubrista, agradecer a la Facultad Nacional de Salud Pública y, por supuesto, a la Asociación de Salubristas de Colombia por confiar en nuestra institución. Quiero resaltar 2 o 3 aspectos importantes que ustedes vendrán discutiendo a lo largo de esta semana. La primera, la enorme importancia que tiene la paz para la mitigación del cambio climático. Nuestra profesora Herrera va hacer una disertación alrededor de ese tema tan importante, conmemorar, exaltar y resaltar la importancia que tiene la Semana del Salubrista, la Corporación Héctor Abad Gómez, que una vez, conjuntamente con la Facultad Nacional de Salud Pública, la Facultad de Medicina, retoman estos temas tan importantes que tienen que ver con la exaltación, la vida y el legado del profesor Héctor Abad Gómez. Me complace mucho volverlos a tener con nosotros. Quiero entonces simplemente al final agradecer a la Facultad de Medicina, a la Facultad Nacional de Salud Pública, a la Corporación Héctor Abad Gómez por encargarse de reactivar la cátedra Héctor Abad Gómez, a la confianza que tiene la Asociación Colombiana de Salubristas, resaltar la importancia que tiene el salubrista y su papel fundamental en la sociedad, y exaltar también de paso los 50 años de la revista de la Facultad Nacional de Salud Pública. A todos ustedes un agradecimiento especial, a los participantes, a los conferencistas, a nuestros profesores, a todo el equipo organizador. Una feliz Semana del Salubrista, y esperamos que ustedes aquí encuentren herramientas importantes para su futuro y acción como salubristas en nuestro país, y nosotros vamos a estar, por supuesto, brindando todas las posibilidades para que la universidad siga manteniendo estos temas tan importantes en la agenda del país. Que esté muy bien, un saludo, que pasen un buen día. Extendemos nuestro agradecimiento también al señor rector por haber enviado este saludo para nosotros. El profesor Hernán Mira es uno de los coordinadores académicos de nuestra cátedra y es un abanderado de las enseñanzas del maestro. Hoy comparte con nosotros unas palabras a propósito del aniversario número 37 de su partida. Adelante, profesor. Buenas tardes. Héctor Abad Gómez, héroe moral. La mejor forma de vivir en el sentido ético de la expresión es aquella que se preocupa por los que viven peor. Victoria Camps. Ustedes saben, y nosotros también, que el derecho tal como está en el mundo únicamente se discute entre quienes ostentan el poder, mientras que los fuertes hacen lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Esa, cuenta la historia, fue la brutal respuesta de los atenienses a los emisarios enviados por los habitantes de Melos para tratar de razonar con los amos del océano. Y esa respuesta, que sigue teniendo alguna vigencia ahora, era casi la constante en 1987 y varios años a su alrededor, y también sigue siendo la respuesta en ese día aciago en el que asesinaron a Héctor Abad junto con Leonardo Betancourt, mi compañero, profesores de la Universidad de Antioquia y abanderados de la lucha por los derechos humanos. No lograron ellos, como los meliones, que los poderosos de entonces entraran en razón de humanidad, y por el contrario, cayeron acallados por las balas.
La lucha por los derechos humanos sí que es una, la máxima, de sangre, sudor y lágrimas. Y con eso pagó Abad, su familia y la Universidad de Antioquia, a la que dedicó lo mejor de su vida. Quienes ahora, en el luctuoso 37º aniversario de su muerte violenta, lo recordamos, somos responsables de la herencia que dejó. Él, quien se esforzó por rescatar algo del bien de las ruinas y cenizas que ha dejado la hoguera de terribles injusticias. Lo alentador es que estos hombres y mujeres de buena voluntad pueden hacer la diferencia. La imaginación, las acciones, los sacrificios y el ejemplo personal de ellos han contribuido a crecer las posibilidades en favor de la razón y la conciencia y en contra del poder y sus intereses. El derecho a la memoria se convierte en un deber, un problema moral para los que sobreviven. Significa el reconocimiento del derecho a ser recordado a los que trataron de negarles esa posibilidad, quienes lo asesinaron. La memoria es la condición necesaria para el logro de la identidad. Somos nuestra memoria, plantea Castilla del Pino. El deber de los que venimos después es hacer sobrevivir a quienes se hizo morir por buscar una causa justa. No hay otra forma de subsanar el vacío dejado, revivirlos de verdad y en la práctica, en su lucha por la democracia y la civilidad, es el fundamento moral de recordarlos. Nos obliga a los ciudadanos y a los universitarios preguntarnos si su huella ha quedado como impronta en la sociedad y en la universidad, en su deber de formar, practicar y difundir la democracia, la autonomía, la equidad y la fraternidad. O si, como los atenienses, dejamos que el derecho se discuta y se aplique con privilegios, entre quienes están en el poder o los que se acojan a su sombrilla acríticamente y sin pedir cuentas. Tener valor, esa primera virtud defendida por los griegos y que Abad recogía pidiendo recuperar el valor del valor, era la gran estirpe de este gran luchador. Pero no solo tener valor, sino valores y entregarse a ellos desinteresadamente y sin medir consecuencias hasta encontrar la peor, la muerte. Así son los héroes morales, seres humanos autónomos que, cumpliendo ideales de la más alta moralidad, deciden vivir con irrenunciable fidelidad a ellos y al servicio de los demás. El héroe es un formador y renovador social, moral, ético y político que aspira a transformar la realidad en aras de su ideal. Nos obliga ahora a repensar el compromiso con los derechos humanos en memoria moral de los inmolados. Poseemos también lo que perdemos. 37 años después, es deber de nosotros recordar al maestro, no solo volviéndolo a pasar por el corazón, sino por la razón de su compromiso con la vida, la sociedad y la academia. Quienes están más alto en la escala social tienen más obligaciones éticas, dice también Camps. En este tiempo revivimos la memoria de Héctor Abad Gómez, ciudadano integral y luchador infatigable por los derechos humanos. Es hora de preguntarnos desde la ciudadanía y la universidad si estamos preservando y actuando en consecuencia y coherencia con su memoria, más aún como memoria moral. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Hoy nuestra cátedra tiene el gusto de recibir a la profesora Eliana Martínez Herrera con la conferencia Paz, Cambio Climático y Protección a la Vida. Sin la paz, las condiciones para lograr un proceso de adaptación al cambio climático son esquivas. La paz genera un entorno propicio para la gestión sostenible de los recursos naturales y la promoción de proyectos y prácticas ambientales responsables. Damos la bienvenida a la profesora. Ella es una salubrista destacada, epidemióloga y docente e investigadora de la Universidad de Antioquia, con una amplia experiencia en la gestión de proyectos sobre salud urbana, cambio climático, desigualdades en salud en los contextos locales y globales. Recibámosla con un fuerte aplauso.
Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas, para estos jóvenes que nos están acompañando en la tarde de hoy. Son las 2:30 de la tarde, voy a tratar de ser concreta, concisa, pero con el amor y con toda la emoción, que esas lágrimas se conviertan en la alegría y en el espíritu que inspire seguir caminando la vida del salubrista. Quise traer una carta de estas que escribió el maestro para iniciar mi presentación. Ahí van viendo ese planeta, el que habitamos, el que tenemos, y una carta que escribiera hacia finales de los años 50 y que fuera publicada en los años 70, y que cuando la escuchen, me voy a tomar unos minutos, quiero leerla para ustedes, van a entender un poco por qué este ejercicio de transmitir los temas de crisis climática son atravesados por los asuntos de la política, son atravesados por los asuntos del poder y tienen muchos ojos y muchas voces con muchos intereses en el mundo. Se llama Carta a un cínico. Un cínico es quien aparenta que nada le importa fuera de su propia satisfacción. Conozco a unos pocos cínicos y los compadezco. Un cínico es aquel que tiene que refugiarse en el cinismo porque ha perdido toda esperanza. Es alguien que tuvo ilusiones y las ha perdido. Y si pierden la ilusión y la esperanza, ¿qué nos queda entonces? Al cínico parece no interesarle el mundo, pero todos sabemos que el mundo es un inmenso problema que algunos consideran insoluble. La mayoría de la gente se refugia en sus propios problemas o trata de solucionar problemas de un ambiente o de personas allegadas, o algunos problemas específicos sin preocuparse del problema general del mundo. Esto es lo normal. Pero será necesario que algunos ilusos, o más bien ambiciosos, traten de abarcar los problemas generales del mundo y del hombre sobre la tierra. ¿Tendrá alguna salida el estado actual del mundo? ¿El análisis será el más adecuado para tratar de resolverlos parcialmente o necesitaremos de un análisis integral, comprensivo, general, orgánico? Escuchen cada palabra. Creo que se necesita un tipo de pensador universal. En esta era de las comunicaciones, de los viajes intercontinentales, de las organizaciones internacionales, debe haber algún lugar para los que piensan en general, para los que piensan en el hombre como un todo. Si analizamos el problema principal del mundo actual, lo más desconcertante que se nos presenta es la ambición de poder. Las naciones, o mejor los dirigentes, lo que ambicionan es poder. Más poder para su nación les dará más poder a ellos personalmente. Muy actual, ¿cierto? En la historia de la humanidad, esta ambición de poder ha sido la más funesta de todas las ambiciones. Está en la raíz de todas las grandes tragedias humanas, sobre todo en la raíz de la más grande de todas las tragedias, que es la guerra. ¿Qué hay detrás de todas las guerras? La ambición de poder de algún hombre o de algún grupo de hombres, la ambición de poder político, económico o social, disfrazada de ambición con ropajes vistosos, patriotismo, amor a la causa, amor a la religión, amor a la justicia. ¿Cuáles son las características de esa ambición de poder y gloria? ¿Qué hace que las gentes sean ambiciosas? Los fanáticos dicen querer cosas abstractas porque no pueden querer personas reales. Detrás de toda ambición de poder existe un gran vacío de amor personal, una gran incapacidad de amar a otro ser humano.
Si los políticos amaran, no serían tan corrompidos. Decía Héctor Abad, piénsenlo. Detrás de cada fanático hay un inmenso vacío de amor. Entonces, ¿qué tendremos que hacer para aprender a amar? Muy buenas preguntas. Muchas cosas habrán que cambiar. Y para esto, en este mundo actual, las investigaciones científicas probablemente le den sentido. Pero algún día encontraremos las respuestas. Cuando las encontremos, y aquí hay muchos jóvenes, el mundo será mejor. Por eso tengo esperanzas, por eso no soy cínico como tú, que te refugias en el cinismo porque has perdido toda esperanza. ¿Qué es lo que habría que estudiar y cómo pudiéramos educar mejor las futuras generaciones? ¿Qué es lo que hace a las gentes ambicionar no poder, sino conocimiento, diferenciando así al político del científico? ¿Qué hace a las gentes ambicionar prestar el servicio a los demás? ¿Pueden ser estas cosas de condicionadas o condicionadas por la educación las que nos movilicen? ¿Cuáles son en realidad las mínimas condiciones para alcanzar el grado de felicidad? Como se ha dicho anteriormente, creo que son muy simples. Salud. Estamos en un espacio muy especial hoy. Autoestima. La abrazo, señora Clara. Seguridad para el presente y el futuro, Eduardo, compañero. ¿Cuáles son y cuáles serían las cualidades que deberían valorarse más en el mundo ideal? Creo que son las siguientes. Valor, los decanos, retomando nuevamente la cátedra. Sabiduría, todos la tenemos en este espacio. Tolerancia, consigo mismo y con los demás. Amor. Si se cultivan esos 4 valores, no habrá posibilidad de cinismo. Y si se combate la ambición de poder desde la infancia, no habrá posibilidad de fanáticos de poder. Es posible construir una teoría general del mundo que nos dé directivas generales para hacer de este mundo un lugar en donde no haya necesidad de que existan ambiciosos de poder, como algunos que conozco, y hacer de este mundo un lugar de donde todas las personas sean normales y con capacidad de amar. La normalidad en el futuro, ya termino, se podrá medir por esta característica, la capacidad de amar. Esa tierra que se mueve, que caminamos, en la que respiramos, con la que tenemos una responsabilidad y a la que debemos decirle hoy que estamos dispuestos a cuidarla. Todo el mundo no podrá tener la misma capacidad de amar, pero con que tratemos de aumentarla lo más que podamos en todos, pero sobre todo en la niñez y en la juventud, estaremos trabajando en la dirección correcta. Habrá que descubrir qué hace la gente capaz de amar, qué la hace incapaz, qué de la educación es tan importante para que se rehabiliten los que no son capaces de amar. Eso decía su padre. Y termina la carta: tu cinismo no me asusta ni me desconcierta. Por el contrario, me estimula para seguir buscando la verdad, para seguir trabajando porque haya menos personas como tú. Esta carta, la siguiente por favor, trae a mi memoria en la tarea que he decidido aceptar. Espero les guste y espero les llegue al corazón y la puedan llevar a sus hogares, a sus casas, a sus sitios de trabajo. Me van a ayudar con las diapositivas, gracias. Por favor. Esta carta nos recuerda muchos líderes gobernantes hoy que se niegan a creer, que se niegan a decir, a invertir, a promover acciones frente a la crisis climática. Esta es una imagen que traigo de mi último recorrido, tratando de hacer las analogías con las cartas de Asia en el mes de febrero en Finlandia, Helsinki, donde, claro, habían dado una tregua para el tema de Ucrania y Finlandia volvía, recogía a media hora de Rusia las posibilidades, ven esos tanques y nosotros viviendo la guerra todos los días. Recogían todas las decisiones para ellos estar nuevamente en la OTAN.
En ese frío que atravesó mi alma, Guterres, un gran líder mundial de Naciones Unidas, planteaba: el mundo está entrando en la era del caos. La siguiente, por favor. En esa reflexión, entonces, para plantear qué quería compartirles, y en ese lugar tan frío, tan lejano, tan difícil para la vida, y con todas las oportunidades de estar en ese norte rico, poderoso, pero conscientes de que la guerra es la que tienen y la guerra hay que hacerla, quise plantear varios elementos para la conversación de los siguientes minutos. Un poco la mirada del antropoceno, el capitaloceno, el sacrificio verde y la era del caos. Un poco intentando que estas denominaciones las tengamos más cerca y sepamos o intentemos reflexionar sobre ellas. Acabamos de terminar una semana muy especial y en esta semana discutimos en estos claustros sobre la salud planetaria. Vamos a ver eso de qué se trata, intentaré hacer algo de síntesis, pero es una invitación, así como era el maestro Héctor Abad, visionario, soñador, inspirador, a que dentro de nuestras aulas, en nuestra universidad y en Antioquia y en Colombia, podamos empezar a conversar tranquilamente de muchos elementos que hemos aprendido sobre la salud planetaria y unas evidencias, unos hechos que hoy también nos tienen caminando, transformando este territorio con pequeñas acciones, pero con las voluntades y el convencimiento de muchos actores sobre la adaptación al cambio climático en Antioquia y sobre la necesidad de integrar los saberes en el área de la salud en la universidad para darle sentido a cómo recibimos, cómo nos abrimos y entendemos que las formaciones disciplinares requieren un tercer ojo, alguien diría de esa manera, para entender por qué la transdisciplinariedad debe permitir que se permeen estos asuntos en nuestros currículos. La siguiente, por favor. Unas imágenes de lo que va a ser todo el desarrollo de la conversación. Un poco estas preguntas, la siguiente, un poco esa imagen de esperanza, pero tal vez el título no es tanto esa imagen de esperanza. La siguiente. Dale, gracias. Dado que en la literatura empezamos a encontrar una serie de elementos donde hay muchas confusiones teóricas y ese paisaje árido de la tierra, donde las preocupaciones esencialmente han emergido en las ciencias de la tierra, en la geología, en la hidrología, en la oceanografía, por ejemplo, pues claro, hay que reconocer que somos la mayor fuerza de cambio del planeta Tierra en la nueva era geológica, ¿sí? El antropoceno. Pero, y no podré por el tiempo profundizar, los procesos de colonización, industrialización, globalización, racismo, patriarcado, ese nuevo concepto, todo lo que rodea el capitaloceno, es realmente lo que hace que esta hermosura de planeta tenga otra realidad. Hoy nos asfixiamos en las ciudades, hoy tenemos una vida muy acelerada, hoy vemos a los otros seres vivos lejos y hay que acercarnos. Hoy tenemos en el capitaloceno unas reflexiones para enfrentar la crisis climática. La siguiente. Estas tres personas, ya hablaba de Antonio Guterres, miren los años en los que ellos hacen esas declaraciones. Greta, ¿quién no ha escuchado hablar de Greta hoy ya con 21 años? Por supuesto, desde Naciones Unidas, esta mujer. Van a visualizar, en paréntesis, los años que tienen y el desarrollo en sus planteamientos direccionados a qué es lo común allí. Reconocer que la ciencia es importante para tomar decisiones frente al desafío de la crisis climática. Reconocer que sin la ciencia, hablábamos de los negacionistas, ahora traigo la imagen futura, posible, de lo que en estos claustros siempre pensamos que debe ser la construcción, la generación de ese conocimiento para acompañar las decisiones. La siguiente, por favor. No podía plantear unas imágenes para entrar en el tema
Y son imágenes en las que los colores, simplemente el entender y el visualizar del 2009 al 2023, el año pasado, cómo hemos superado los límites del planeta. ¿Qué ven en el 2023? Rojo, mucho, hemos superado de los 9 límites, 7 límites, y 6 límites hemos cruzado, y hemos, como dice el Centro de Resiliencia de Estocolmo, pues en ese traspaso de la superación de los límites del planeta, necesitamos otros planetas, alguien diría esto, otros cínicos. Necesitamos es cuidar lo que tenemos y reconocer en ese cuidado cómo vamos a darle sentido al asunto que nos corresponde en entregarle a las futuras generaciones lo que corresponde al cuidado del planeta. La siguiente, por favor. Y por supuesto, esa imagen con esta nos lleva a leer dónde estamos. En Colombia, es correcto. Pero creemos que estamos solamente preocupados porque el niño, la niña, el calor exagerado, las temperaturas que no nos aguantamos, los vientos que vienen los vientos del Sahara, dicen, miren las interconexiones que se nos están presentando en esa mirada, en esa diapositiva, en ese mapa, y empezamos a entender que hay unos puntos de no retorno, pero que hay unos puntos de inflexión, o sea, las flechas nos muestran interconexiones y tal vez esos puntos nos muestran realmente dónde es que tenemos también que saber que no estamos solo en Medellín, en la latitud X y en el punto exacto en el barrio donde hoy está la facultad y lleva 60 años. Leamos los puntos de inflexión con respecto al aumento de la temperatura. Leamos, y lo han visto, el deshielo, ¿sí? Los rojos hacia arriba en el Antártico, y lo que se habla de el permafrost, el deshielo siberiano. Y ya nos dicen que nuevos virus estarán rondando nuestra vida y que tenemos que prepararnos. Entonces, queridos amigos, no pensemos que estamos solamente aquí, estamos rodeados de una serie de realidades que están interconectadas. La siguiente, por favor. Así las cosas, Héctor Abad no podía dejar de traer algunos elementos a la justicia, y hay unos caminos que quiero dejar como mensaje de esta conversación: el camino de la justicia climática. La siguiente. En esos caminos tenemos acá un poco atrevida en esta definición. Esta es una imagen de la alcaldía de aquella ciudad fría, en este pueblo finlandés, intentando mostrarnos los fractales del hielo, y ese hielo que se va derritiendo y ese hielo que va aumentando los niveles del mar. Pero en esa justicia climática, en esta reflexión, nos damos cuenta de que, claro, es necesario hablar de la distribución equitativa y global de los recursos. Y alguien diría, esta mañana lo discutíamos, gracias profe José Pablo, en el ejercicio que hacíamos en la mirada antropocénica a los derechos humanos y la mirada necesaria de los derechos ambientales. Aquí nos están haciendo ese llamado a entender un poco el logro, aquí la búsqueda de ese bienestar humano, entendiendo que hay unas desigualdades, que hay unas realidades sistémicas, intergeneracionales, pero que ante el tema de la crisis climática, por aquí nos acompaña otra persona, Enrique, la crisis climática, no el cambio climático de años que se vienen, sino la crisis que explota. Alguien decía, estamos en alerta roja, el IPCC en su momento, en el año 2022, 2021, y finalmente Guterres, ya no hay tal ebullición, ya no hay tal alerta roja, ya hay, no lo olviden, caos. Ya tenemos un caos, y frente a esto es intentar comprender cómo
en ese planisferio, esos tipping points y esos puntos de inflexión, hay unos elementos de cargas y beneficios que tenemos que empezar a entender quiénes son responsables, cómo somos responsables, dónde están los responsables, qué nos hace ser responsables, cuáles son las necesarias acciones individuales, colectivas, comunitarias y de la sociedad que nos lleven a buscar caminos como esa imagen de la justicia. La siguiente, por favor. Así las cosas, estas dos catalanas, mujeres de Tarragona, del país español, nos recuerdan en su reciente, ya no tan reciente, pero una publicación muy pedagógica, las visiones constructivas desde el reconocimiento de la desigualdad sobre lo que es la justicia climática. Y son palabras que no quiero que olviden y que quiero que las tengan presentes de ahora en adelante frente a, hablemos del anticapitalismo, si estamos hablando del capitaloceno. Miremos que hay que buscar las posibilidades en ese camino de la justicia, de lo intergeneracional. Gracias por estar acá con estos chicos. Gracias a los profesores que han sido mis profesores, que han hecho posible que hoy esté también aquí con ustedes compartiendo. Hablar del ecofeminismo, las mujeres, adelante en ese concepto importante, no solo en ellas, de los hombres, las mujeres, por el cuidado del planeta, en este caso, todos, todas, todes, lo ontológico y lo universal. No me podría detener más allí porque el tiempo va avanzando, pero invitaría también a esta lectura, la siguiente. Y en ese ejercicio, en esta reflexión, tenemos la siguiente. ¿Quién está pasando, por favor? Gracias. Las dimensiones de la justicia climática, la siguiente. Y en las dimensiones de la justicia climática, la siguiente, por favor. Empiezan a aparecer 5 asuntos: la justicia reparadora, de lo que es enmendar el daño inhumano causado en el contexto de la crisis climática, la siguiente; la justicia redistributiva, reivindicar la necesidad de repartir justamente la carga que supone prevenir y revertir los efectos del calentamiento de la atmósfera, la siguiente; la justicia como reconocimiento. Tomémonos un tiempo especial. Si estamos conscientes de hoy en la vida lo que tenemos frente a esta crisis, reconozcamos, hagamos honor a nuestro propio cuerpo y nuestra propia mente de aceptar que hay algo irreversible que propone la creación de mecanismos para la participación de todas las personas en la toma de decisiones políticas. La siguiente, la justicia como resistencia. Nos resistimos, nos lo enseñan nuestros hermanos y hermanas indígenas, nuestros hermanos y hermanas afro, que demandan una transición justa y que se rechazan las falsas soluciones. La siguiente. Así las cosas, un gran amigo investigador, Christos Zógrafos, en el Public Policy Center, con el convenio que se tiene Johns Hopkins University, Universidad Pompeu Fabra, nos recuerda y lo trae a colación y lo quise compartir, que hablamos entonces de ese nuevo colonialismo y de un sacrificio verde, un sacrificio verde. Vamos a celebrar una COP sobre la biodiversidad y el mundo hoy nos mira los más biodiversos. Y ese sacrificio nos lleva a entender un poco en esa reflexión que él hace de lo contradictorio de ese Green New Deal, los nuevos compromisos hacia lo verde. Él hace unas análisis y nos plantea unas contradicciones impresionantes porque, claro, cómo se ve del norte-norte la construcción y cómo lo vive el sur-sur, pero cómo también hay que entender que aprendemos de ese norte con esa primera imagen que les compartía de Finlandia, con la realidad a la que también nos vemos hoy en nuestro territorio antioqueño. La mayor característica de pérdida de la biodiversidad la tenemos por la deforestación en Antioquia, en Colombia, en el Bajo Cauca. Poco a poco iré comentando algunas realidades territoriales y él en esa reflexión nos dice: hay que construir dinámicas sociales capaces de contrarrestar las dinámicas de reacomodo capitalista, concentración de la riqueza y destrucción del ecosistema. Y tenemos que configurar conjuntamente, quienes deseen juntarse
por favor, la invitación, quienes deseen, no es una obligación, en sus casas, con sus amigos, en los lugares de trabajo, un horizonte colectivo de transformación que garantice un futuro digno. Y hace mención a esto que se los dejo, sorpresa, lo pueden buscar, el Pacto Social del Sur, donde en esa pluridiversidad somos nosotros quizás siempre la mirada futura de lo que puede ser la transformación de nuestro querido planeta. La siguiente. Esta es una imagen que seguramente habrán visto. Es una imagen en la que pueden ver 2011, la trayectoria 2070, 2100. ¿Qué ven? Muy fácil. Un verde, un amarillo, un rojo, la temperatura en aumento, nuestras cordilleras, allí al centro, al oriente y al occidente, pero miren, esto cambiará absolutamente nuestra selva, nuestro Orinoco, la Orinoquía, nuestra realidad central y las posibilidades de la biodiversidad a la que hoy nos están llamando de manera espectacular. Nos están convocando a tener esa oportunidad de discutir sobre esa COP16, no nos debe dejar por fuera. Hay un camino irreversible que tenemos que intentar adaptarnos, no porque toque, mitigar, porque sí con voluntad, sí con esfuerzo, sí con conocimiento, de cara a lo que va a seguir sucediendo con el aumento de la temperatura. La siguiente, por favor. Entonces, esta es otra imagen bastante provocadora de un escultor, Isaac Cordal, que invita a pensarse los líderes, y en esa imagen hizo una serie de esculturas. En esa imagen que ven hay una inercia impresionante. Las personas están allí en un barquito. Estoy salvado, aquí voy en el barquito. Tengo mis zapatos puestos, está inundado, no importa, pero puedo caminar. Todo está inundado, tengo mis salvavidas, el resto no sé. Es bastante sarcástica la forma como este hombre nos invita a mirar esa inercia y tal vez ese temor de esa imagen hacia arriba, donde la pregunta por la acción que nos corresponde como universitarios en el área de la salud es: ¿y cómo estamos respondiendo a las perturbaciones del futuro? Si el futuro es ya, si ya lo que dije ya pasó. Bueno, en Facebook me estarán escuchando y lo podrán oír si quieren otra vez, pero en la crisis en la que nos estamos enfrentando hay un asunto de humanidad que nos debe ayudar a entender. Bájense del barquito, señores, caminen descalzos, sientan la inundación, sientan el dolor, sintamos que somos vulnerables, sintamos el sufrimiento, permitámonos compartir de manera solidaria la realidad de quienes hoy tal vez están ya viviendo en países que van a dejar de existir, en lugares que no podremos volver a visitar, en lugares donde había algo hermoso para caminar y quizás se ha inundado y ya no lo tengamos ante nuestros ojos porque ha aumentado el nivel del agua y se están inundando muchos países, por ejemplo, Bangladesh. La siguiente, por favor. Entonces, una mirada esperanzadora, y en las reflexiones que hacíamos a lo largo de la semana aparece la salud planetaria. La siguiente, por favor. Y la salud planetaria, si lo han escuchado y si no, que sea la primera vez, habla de ¿dependemos de qué? Del florecimiento, nosotros como civilización, de los sistemas naturales. Hay que reconocerlo, hay una realidad en una interacción permanente y de la sabia administración de los recursos naturales. Es una frase hermosa de Naciones Unidas. Pero también hay una realidad, y es que esa degradación de los sistemas naturales, que no tiene precedentes, nos está poniendo en peligro. La siguiente. Así las cosas, hemos estado escuchando mucho hablar de una salud,
Hemos estado escuchando mucho desafiar el ejercicio disciplinar desde lo que yo sé hacer como psiquiatra, como internista, como médico patólogo, como enfermera, enfermero. Hemos estado escuchando yo desde mi disciplina que de manera individual, cómo me junto para resolver grandes problemas. Y esa una salud no es porque hay que decir que no sirve, que no está, que no existe. Hay que entender que hay que seguir intentando respetar el conocimiento del otro, involucrándonos desde lo que no sabemos y aceptando qué tiene el otro para darnos, y cómo en ese camino pues hay unos abordajes importantes: la salud pública, el medio ambiente, la agricultura y el desarrollo sostenible, pero que de alguna manera sistémicamente cuesta ese abordaje integrador, y que quizás el camino que habrá que seguir andando más bien, tiene que dar al traste con esta conceptualización de la salud planetaria, en esa interdependencia donde la crisis no es solo la del cambio climático. La conferencia a la que se me invita es hablar, por eso quise traer algo de las imágenes de las guerras y la guerra que conocemos y las que hay, no recordar y tener un silencio y un respeto profundo por el dolor en Gaza también. Pero aquí en esta diapositiva hay 3 puntos de esa salud planetaria. Es una cátedra que quisiera dejarles. No es solo el cambio climático, es la pérdida de la biodiversidad, el enfrentarnos a los retos de la digitalización y el envejecimiento, pero nos lo enseñó el maestro Héctor Abad, los derechos humanos. Y hoy la reflexión, los derechos del ambiente. El río, por ejemplo, a trato como un ser que tiene derecho a la vida. Y esta es una imagen en contraste de un frío europeo en un lugar donde intentan tener algunas maticas, vegetación de nuestro hermoso contexto latinoamericano, pero que choca con esa imagen hacia afuera de lo que es tener las estaciones que van cambiando, que ya no se sabe cómo son, y que quizás en ese cambio estacionario otras formas de vida tendremos que tener y habremos de adaptar. La siguiente, por favor. Esta es una imagen, bueno, faltó allí el referente bibliográfico, pero lo quiero extraer en función del concepto de salud planetaria. No me voy a demorar mucho en él, en tratar de comprender que hay unos valores sociales, que hay unas realidades de consumo, que hay unos desafíos demográficos y unos asuntos tecnológicos que en esa mirada de afuera, desde afuera, en esos drivers o impulsores de afuera hacia adentro, lo ecológico, nosotros como profesionales de la salud poco hemos entendido o poco hemos adquirido o lo hemos dejado rezagado, y es el momento de formarnos y de acercar estos elementos a las siguientes generaciones para el trabajo que se les vendrá de los retos con respecto a los temas ecológicos, y no solo con respecto a los asuntos, como sucede siempre al final en las imágenes: usted que está enfermo, usted que se va a morir y usted qué le va a pasar con su salud. Un poco entender en este ejercicio esa apuesta y esta realidad de lo que es ese camino hacia la salud planetaria. La siguiente. Dale, clic, 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 clic. No me voy a detener mucho en ella. Tampoco tan rápido, pero acá, la anterior, por favor. Es importante, hemos escuchado a algunos teóricos hablar de esos icebergs, de las causas, hemos escuchado hablar siempre como de esos resultados en salud, pero subrayo y señalo 3 elementos claves: el individualismo, la cultura de la ilegalidad, la corrupción, la educación para colaborar y no para competir, que habría que tal vez darle sentido, como lo dice esta profesora Frances Baum, australiana, en una intención necesaria de ¿qué? De romper paradigmas, y de romper paradigmas tal vez en función de las motivaciones
solidarias que podamos tener, nuevamente lo digo, frente al ejercicio del cuidado del planeta. La siguiente, un poco las preocupaciones de la Organización Mundial de la Salud, recordando o haciéndonos énfasis en esta gráfica muy visual de lo que significan las claves. Alguien diría factores de riesgo, las causas, los resultados en salud de esos asuntos fundantes que habría que empezar a entender un poco: el incremento de la temperatura, los eventos extremos, el incremento del nivel del CO2 y el incremento del nivel del mar. No me voy a detener porque sé que aquí encontraremos muchos elementos para seguir conversando, pero quiero que lo tengan presente porque son las emisiones de CO2, ese petróleo que todos los días gastamos, esa energía que siempre creemos que va a estar ahí, prenda y apague la luz, deje la luz prendida, etcétera, etcétera, gaste más agua de la que tenemos, se va a acabar, es finita, y nos lleve a pensar un poco en cómo vamos a darle respuesta a un ejercicio de colectivos y de sociedad. La siguiente. Esta es una apuesta que hacemos con un grupo de investigadores donde en este es un artículo que publicamos recientemente, sí, 23, ya tiene unos buenos meses, pero está muy vigente y lo quiero traer porque sé que muchos acá han estudiado los determinantes sociales de la salud, pero en esta perspectiva y en esta apuesta hay una mirada de buscar esa sostenibilidad planetaria, leer y entender la resiliencia y lo reparativo y buscar esos pisos de esa justicia global que nos aproximen a intentar, con lo que se ha superado de los límites del planeta, hacer unos pequeños saltos y poder continuar el camino. Aquí lo importante de esta mirada, de estas flechas, también en el ejercicio de que van en una dirección, algunas de ellas, es darle sentido a esos resultados, siempre buscando la equidad, la justicia y el bienestar de los seres vivos, por supuesto, pero entendiendo que hay una preocupación desde la humanidad, desde el antropoceno, que vale la pena criticar y reflexionar frente, claro, la crisis ecosocial la tenemos con nuestra responsabilidad, pero siempre nuestra búsqueda es ¿dónde está nuestro bienestar? Hay que reflexionar un poco en eso, hay que ser más críticos y más incisivos entendiendo los otros seres vivos. La siguiente, por favor. Voy terminando. Quise traer unas diapositivas, quizás unas personas en el auditorio puedan tener en la mente algunos de los que voy a mencionar, pero hay una mirada muy hegemónica de los suecos, esa torta como de matrimonio que están viendo en este lado de la diapositiva, Rockström con sus 58 años, James Lovelock con sus 103 años de cuando falleció, y James Lovelock planteaba la generación de esas teorías de Gaia y dejó un legado a los 90 años de continuar la vida, y él hablaba del novaceno. ¿Por qué lo traigo? Porque esa torta de los ODS que están viendo en Rockström, no sé, ¿dónde está la salud? En la mitad de la torta. Recuerden, si los matrimonios, la torta la dejan en el congelador, la reparten, esto es para esta persona, aquí está más grande, en fin, etcétera, etcétera. ¿Dónde está el piso de los ODS? En la biosfera. ¿Dónde está el piso de los ODS? En los asuntos importantes de las ciencias de la Tierra. Y nosotros nos quedamos cortos en ese conocimiento y solamente creemos que es lo económico a lo que hay que atacar, en lo que hay que incidir. Y realmente hay un piso que es de todos como bien común, que hay que cuidar y que realmente nos debe invitar a leer el otro lado de la diapositiva, donde la dejé en inglés intencionalmente. Unos investigadores, nuevamente finlandeses, españoles, nos plantean: la Tierra is knocking on the doctor's door. Es decir, ojo, ¿qué está pasando, señores? ¿Y a dónde es que ellos ponen los ojos? En nuestros indígenas, en los indígenas Kogi, en el espíritu de lo que ellos nos dicen: la tierra está viva, la tierra hay que cuidarla y por favor no le hagamos más daño.
me parece muy diciente la siguiente, porque en esa reflexión, miren esta diapositiva tan hermosa que les quise traer, estas mujeres líderes, lideresas, estas mujeres aventuradas en sus años, 70 años vivas, Catherine Richardson, Vandana Shiva, ya no están con nosotros, Margulis, no la veo aquí, Meadows, Rachel Carson, que nos dejaron unas lecciones espectaculares, mujeres jóvenes que han aprendido de ellas, Yayo Herrero, mujeres muy jóvenes de 30 años que siendo neurólogas prescriben, cuando uno va al médico y le mandan una receta porque está enfermo, así decimos aquí, tómese esto para que se mejore. Esta mujer que prescribe, si tiene diabetes, camine descalzo sobre la manga, sobre el césped. Si está muy mal de su corazón, reúnase con sus amigos y prepare alimentos. Si está muy deprimido, busque maneras en las que ese contacto del sonido de los animales le ayuden a entender que otros lo van a escuchar. ¿Por qué lo quise traer? Porque verdaderamente aquí las repercusiones al bienestar, en esa toma de decisiones, tienen en el silencio, en el trabajo de nosotras como mujeres. Me he puesto este color para recordar los claveles del maestro Héctor Abad, un recorrido importante frente a lo que significa, la siguiente por favor, lo que nos corresponde hacer. Y voy terminando. Evaluar los beneficios de no hacer nada. Que lo hagan otros, yo no tengo tiempo, eso no es conmigo. Evaluar la vulnerabilidad, reconocer que somos vulnerables y que los territorios siendo diferentes tienen condiciones diferentes en su realidad territorial. Evaluar la eficacia de esas políticas de adaptación y mitigación. Muchos planes, muchas políticas, pero tal vez aislados. Cuantificar los impactos sobre la salud y los sistemas naturales. Hoy en la reforma precisamente me alegra que aquí tengamos entre nosotros personas del Ministerio de Salud y Protección Social y ojalá este mensaje lo puedan llevar al ministro, al señor ministro, porque los impactos en salud no son solamente por una reforma que nos está movilizando hoy con respecto a asegurar la prestación de los servicios, sino también tener en cuenta cómo se deben invertir recursos para incorporar los elementos, como dirían en los organigramas en las secretarías de salud, los factores de riesgo del ambiente. La siguiente, por favor. Aumentar la concienciación en oportunidad. Gracias infinitas por darme este espacio. Estoy muy feliz. Analizar las tendencias, las previsiones, claro, incluidas y las retrospectivas, los diseños de esas intervenciones en contexto y así no nos guste, nos cuestione que los resultados a los ODS no los vamos a lograr, es probable que en este resto de tiempo que queda 24 al 30 tengamos que leer qué está pasando con los ODS, porque las agendas internacionales siempre seguirán siendo las agendas impuestas y nosotros como ciudadanos con nuestra voz tenemos mucho que decir para intentar cambiar, hacer esos chips, esos giros innecesarios donde tengamos realmente solución a nuestras problemáticas. La siguiente. Muy rápidamente, voy a pasarlas muy rápido, pero 8 años me hacen aquí hoy en una construcción. Gracias por permitir nuevamente que esté acá. En YouTube tenemos hoy el Seminario Transdisciplinario de Salud Ambiental y Cambio Climático. Nació de conversaciones como esta, la siguiente. Tenemos el reconocimiento de nuestra medicina ancestral y nuestra realidad en las experiencias donde no quieren que se mueran sus maticas para ellos poder seguir cuidando la diarrea que los mata. Pero el suelo no les da las maticas, la vegetación, las plantas medicinales que ellos necesitan. La siguiente.
Confirmamos con Antioquia en ese plan de adaptación que tiene 10 años vista para seguir trabajando, ojalá se sumen muchos y muchas, que el principal trabajo está en las soluciones basadas en comunidad. Es un trabajo que hoy continuamos avanzando, intentando cerrar las medidas de corto plazo, la siguiente, donde realmente esta es nuestra realidad territorial, y quería traer esta diapositiva muy especial a la conferencia, a la cátedra, porque en esas vulnerabilidades quizás los decisores puedan tener los ojos puestos en encontrar algunas intenciones para dar solución al dengue en el Magdalena Medio. Lo veremos. Y no es solo el Magdalena Medio, pero para esa subregión en especial, el dengue es la mayor situación que frente a la crisis climática deben prestar atención y darle salida, la siguiente. Así que en esas demandas territoriales, un plan hoy a 10 años que se tiene para Antioquia nos invita a hablar de esa protección de la vida, y donde no es solamente curar la enfermedad, sino desarrollar las políticas, invertir en la fortaleza que tiene el territorio para crear más capacidades, movilizar los recursos, porque también la salud está en otros sectores, y permitirnos que desde la gestión del conocimiento sigamos cuidando la vida. La siguiente. Esta es la información, les quise traer el sitio web por si lo quieren visitar, por si quieren conocer un poco de qué fue la construcción de ese plan y cómo se está ejecutando. La siguiente. Reafirmamos la apuesta del planeta, empoderando a las personas. No sabía cómo iba a plantear esta conferencia, también se los tengo que confesar, pero si me quedaba en el empoderamiento, perdía la oportunidad de mirar el globo en su generalidad, pero también el maestro nos invitó a acercarnos a las personas y que con ellos tuviéramos y tomara sentido lo que el cambio desde ellos mismos se requería. Y aquí la búsqueda de ese empoderamiento nos invita a hablar de la eficiencia energética territorial y la consecución de una vida sostenible. Muy bien, la siguiente. Creamos confianza, muchos diálogos, ahí estoy, para la articulación intersectorial ante los riesgos anticipatorios y promoviendo la cohesión social para enfrentar los momentos de la crisis. Y no crean, Antioquia como departamento hoy es uno de los ejemplos para que el país se anime a que otros planes se construyan de esta manera, pero realmente nos quedamos cortos con soluciones basadas en infraestructura, con acciones en gestión del riesgo, con acciones de capacitación. Pero hay que decirlo de esta manera para darle la oportunidad a que nos encontremos y entendamos que la gestión del riesgo no son solo los bomberos, por decir algo. La siguiente, los que lo resuelven. Nos fuimos a los territorios, hoy tenemos una red comunitaria costera en los 4 caseríos más vulnerables de Antioquia, en Necoclí, en Turbo, en Arboletes y en San Juan de Urabá, donde las mujeres y los hombres están haciendo ejercicios de vigilancia comunitaria, como se está promoviendo hoy en el gobierno nacional, y esto nos llena de mucho orgullo porque son personas que poco leen, toman imágenes en su celular, las comparten y nos muestran la densidad de los mosquitos que no conocían y que hoy los están separando. Estoy contándolo de manera muy sencilla para ellos entender que hay un mosquito que tiene unas rayitas de tigre y que ese hay que ponerle cuidado. Podría también compartir mucho, pero si no es por el Sistema General de Regalías, esta acción climática puntual en Antioquia no estaría avanzando. La siguiente. Finalmente nos volvemos referente del ministerio, esto lo teníamos para la COP28, esperamos en la COP16 contar los testimonios de algunos de los líderes del territorio. La siguiente. Y finalmente tocamos muchos corazones para seguir avanzando en la tarea que nos corresponde, porque allá chiquitico en la imagen se dice cómo
las políticas, regulaciones y acciones ayudan a enfrentar la crisis. Pero somos nosotros los actores. ¿Cuál es el rol de los actores? Por eso, tocar los corazones es lo que me han permitido hacer en la tarde de hoy. Yo creo que con esto he terminado. Miremos, porque la universidad avanzará en una intención de abrir un poco la mente, activar capacidades y avanzar. El manual de tolerancia al maestro para enfrentarnos a lo que sabemos en la incertidumbre nos tocará seguir viviendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Eliana, por esta conferencia. Invitamos a desarrollar algunas preguntas, una o dos preguntas que tengan para hacerle a la profesora, que queramos compartir. Profe, todo muy claro, quedaron con el mensaje. Muchas gracias. Agradecerle nuevamente a la profesora y a todos ustedes que nos acompañaron en la jornada de hoy. Les recordamos que todavía tenemos el espacio de los reconocimientos Héctor Abad Gómez, posterior a un receso que vamos a tener después de esta cátedra. A quienes nos acompañaron de manera remota, los invitamos a quedarse conectados a través de nuestros canales de Facebook, porque crearemos una nueva transmisión para que nos acompañen en los actos de reconocimiento, y también a ustedes que sigan compartiendo los mensajes de la cátedra para que seamos cada vez más personas participando de estos espacios. Vamos por un receso. A las 4 regresamos, sí señor, para que nos acompañen en nuestro acto, y les deseamos un feliz resto de tarde para que puedan disfrutar de este recesito. Muchas gracias.